Sí, eso me... Empecemos pues. Bueno, entonces para este video, el objetivo es ir conociendo métodos diferentes que usan la gente diferente para educar a sus hijos sin escuela. El método que vamos a mirar hoy es el Charlotte Mason y tengo aquí a Elsa Gutiérrez para guiarnos a conocer un poco de ese estilo. Bueno, entonces Elsa, ¿puedes contarnos un poquito de ti? Hola Alma, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa. Sí, yo soy Elsa María, soy una ama de casa, madre educadora en el hogar. Mis niños nunca han ido a la escuela y además pues, soy facilitadora de aprendizaje también con la metodología. Vivimos en Manizales, mis hijos tienen 10 años, Juan Miguel, el mayor, y el menor tiene 5 añitos. Ok, súper. ¿Nos puedes contar de qué se trata este método? Bueno, Charlotte Mason, más que una metodología, aunque incluye una metodología, es una filosofía educativa completa. Charlotte Mason es una educadora clásica del siglo XVIII que reformó en la forma de educar de la época. De ella podemos reconocer muchas cosas. Ella tiene unos pilares educativos muy armoniosos con la educación en el hogar, que es como nosotros lo llevamos. Aunque también ella se puede adaptar de forma tranquila a un colegio o a ciertos currículums, ¿cierto? Donde las personas quieran tomar como sus fundamentos y aplicarlos dentro de sus propias metodologías. Entonces, hay una diferencia o hay algo que caracteriza a Charlotte Mason que es muy importante conocer, que es el hecho de cómo aprende un niño. O sea, toda su filosofía y su investigación se basó no tanto en cómo enseñar, aunque también tiene la forma, la metodología de cómo enseñar, pero ella se fijó particularmente en cómo aprende, ¿sí? A la luz de las escrituras, en su cosmovisión, que ella era anglicana, entonces ella pudo entender cómo aprende un niño, cómo fue diseñado, y también lo pudo entender a través de la fisiología, digamos que es como la plasticidad del cerebro, donde el niño adquiriendo hábitos y cómo él puede y tiene la capacidad de volver esos hábitos como una vida en sí mismo y a partir de ahí poder ser educado de una manera más sencilla o más práctica. ¿Puedes contar como un ejemplo de qué significa para este concepto Charlotte Mason esos hábitos y cómo llevan a cabo ese estilo de vida? Está bien, bueno, con respecto a los hábitos, es muy importante entender que dentro de la filosofía educativa, Charlotte Mason son fundamentales igual que en cualquier tipo de educación. Ella creía y entendía que era necesario que el niño fuese entrenado de manera temprana en los buenos hábitos, y cuando hablamos de buenos hábitos no me estoy refiriendo a solamente tender su cama, recoger sus chanclas, recoger sus cuadernos, no. Estamos hablando de cosas mucho más profundas como la obediencia, estamos hablando como la atención, como la forma excelente de hacer todas las cosas. Entonces, cuando eso empieza a ser parte de la vida del niño, facilita que los aprendizajes, ¿cierto?, lleguen de manera sencilla, de tal manera que los niños empiecen a funcionar en piloto automático. Es como compararlo con los rieles de un tren. Al principio hay que construirlos, ¿sí? Y entonces la madre y todo en el hogar gira alrededor de crear como esos rieles que son fundamentales para que luego el carrito corra por esos rieles. Sin esos rieles trabajados y puestos ahí, el carrito del aprendizaje no va a correr y no va a producir como ningún resultado. Entonces, cuando hay un niño entrenado en los hábitos, el niño ya sabe atender. Por lo tanto, como tiene su atención puesta, él puede aprender mucho más rápido que un niño que está desatento. Entonces, así se trabajan absolutamente todos los hábitos y es una lista larga de hábitos, no solamente son hábitos intelectuales, sino que tenemos también hábitos espirituales, tenemos, digamos que en la forma práctica de vivir, porque en realidad todos tenemos hábitos, buenos o malos, pero los tenemos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando somos conscientes de esos hábitos y podemos enseñarle y transmitirle esto a nuestros niños, empezar a que ellos sean conscientes de que al generar buenos hábitos desde temprano, pues van a solucionar una cantidad de problemas. Y luego el aprendizaje va a ser mucho más sencillo y van a estar más abiertos, el ambiente en casa va a estar mucho más, el ambiente va a estar mucho más tranquilo,
porque es un niño que ya está entrenado. Entonces eso facilita e identifica mucho a Charlotte Mason de las otras filosofías educativas. Pues entonces parece que estás diciendo que los hábitos son como una parte que es una fortaleza de este estilo de vida de Charlotte Mason. ¿Hay algunas otras fortalezas y beneficios que tú has visto a través de este estilo? Sí, Alma, son muchas, porque si hablamos de los hábitos, hablamos que son como un fundamento, ¿sí? Pero sobre ellos podemos ir trabajando y trabajamos todo lo que es el tema de la narración, que también es de identificación, donde al niño se le lee un texto corto y siempre la información viene de vuelta en una narración de lo que el niño comprendió. Esto ayuda a que el niño utilice muchos poderes en su mente para recepcionar la información, hacerla comprensible, organizarla y luego comunicarla. Entonces, eso es fundamental. En todas las materias que vemos se practica la narración. Tenemos también las lecciones cortas. Charlotte Mason siempre enseñó cómo es mucho más productivo tener una lección de 15 minutos con un niño que está atento que 45 o una hora con un niño que no está atento, ¿sí? Y esta atención, digamos que la desarrollamos en todo. Cuando vemos los diarios de la naturaleza, que también son hermosos y característicos de Charlotte Mason, enseñamos cómo, aprendemos cómo a través de la naturaleza y de la observación de la belleza que Dios nos ha dejado en su creación, nosotros podemos aprender arte, podemos aprender matemáticas, podemos ser los verdaderos científicos, pero si no tenemos la atención entrenada para eso, no podemos disfrutarlo, ¿cierto? Porque la atención del niño se iría por todos los lados. Tenemos otros pilares también que son como la historia, como fundamento de la educación, la vemos en todas las cosas, y dentro de la filosofía lo que es el ambiente, la disciplina y la vida, que ahí es donde se resume todo en la metodología de qué es educación. Bueno, ¿por qué es un estilo de vida? Bueno, es un estilo de vida porque al ser una cosmovisión bíblica, nosotros no podemos separar la educación del ser, o sea, de lo que vivimos en lo cotidiano, sino que la educación es parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces se integra fácilmente a nuestra vida. Nosotros no necesitamos tener buenos hábitos solamente para estudiar, nosotros necesitamos buenos hábitos para todo, para atender, eso nos va a traer salud mental, nos va a traer tranquilidad, nos va a traer muchas cosas. Entonces, básicamente que Charlotte Mason lo podemos aplicar a todos los ámbitos de la vida natural que vivimos en una casa. Digamos que es tan observable las nubes que están afuera o las flores espectaculares que tenemos en un parque, en un jardín botánico, como la arañita que podemos tener en casa. Entonces, dentro de nuestra casa también hay un mundo para explorar, hay cosas maravillosas y cosas bellas que están pasando todo el tiempo, aunque no estemos fuera, y que se vuelven parte de la vida. Y que entender también, Alma, que la atmósfera también educa. Es el ambiente en el que el niño se desarrolla, hablándolo, es como la atmósfera que el niño respira. Entonces, si esa atmósfera está cargada de belleza, de bondad, está cargada de aprendizajes maravillosos, es un ambiente rico en lectura, en amor por la palabra de Dios, en amor por la vida, por todo lo que nos ha rodeado, amor por las matemáticas, amor por las ciencias, por todo. Entonces, a veces no hay ni siquiera que estar pegado de un cuaderno para estar aprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos esos fundamentos y esos principios de la educación Charlotte Mason, lo podemos integrar fácilmente en todo lo que hacemos en casa. Elsa, me encantaría saber cómo es que tú llevas a cabo este estilo de vida de Charlotte Mason en tu familia. Bueno, nosotros empezamos hace más o menos 5 años, 6 que yo vengo leyendo, entendiendo y comprendiendo, y siempre me pareció una metodología muy bella, pero no me sentía como la capacidad de implementar todo de una vez. Aparte, mi niño estaba muy pequeño, y en la educación Charlotte Mason los niños empiezan como una educación como más organizada y más estructurada, más o menos entre los 6 y los 7 años. Pero entonces empezamos a implantar a nuestra vida, a traer como conciencia de los hábitos, de que era importante atender, que era muy importante obedecer, que era muy importante ser agradecido, o sea, una cantidad de hábitos, y por ahí empezamos con el niño desde pequeño. Luego fuimos implantando poco a poco
dentro de la metodología progresivamente otras actividades, como diarios de la naturaleza, que la llevamos haciendo mucho tiempo y para nosotros ha sido, creo que el eje fundamental de lo que hacemos en casa está basado en la apreciación. Luego fuimos incluyendo los compositores, la apreciación del arte, ¿sí? Las matemáticas, la lectura de libros vivos o libros clásicos, que es también un identificador, o sea, un identificador de Charlotte Mason. Entonces, leyendo todo eso y a medida que me fui afianzando en la metodología, le fui viendo más sentido, hasta llegar al punto donde estamos ahorita, ¿sí? Que le llevamos la metodología en todas las áreas del aprendizaje, dándole a nuestros niños una dieta muy rica en conocimiento de toda clase, ¿sí? Y la manejamos de una manera tranquila, a veces no tan estructurada. Digamos que pueden haber familias dentro de la gama grande de educadores que pueden tener, digamos, hay algunas que pueden manejar tiempos con tutores porque la mamá está muy ocupada, son familias grandes con muchos niños. Encontramos familias que, digamos, lo llevan tal cual Charlotte Mason lo tiene planteado en su filosofía educativa, con un horario en la mañana y la tarde libre. Otros jugamos con los horarios porque no tenemos la misma disposición, porque todas las familias no somos iguales. Entonces lo hemos ido adaptando a nuestras posibilidades y a nuestro estilo de vida. Tiene una ventaja inmensa, es que después de que uno entiende los principios, uno los puede aplicar de manera muy práctica en momentos incluso muy cortos, ¿sí? En momentos muy cortos aprende uno a sacarle el mayor provecho y siempre generando como ese amor por el aprendizaje, donde el niño está sorprendido, donde se le muestra al niño la belleza de todo lo que está aprendiendo y sobre todo que el dueño de ese aprendizaje es Dios. Ok, súper. Y entonces, si me acuerdo bien, tú me habías contado que, y como lo tocaste un poquito hace un momento, de que hay familias que esa estructura ellos necesitan ponerlo más flexible. En el caso tuyo, si me acuerdo bien, me habías contado de que tú estudias con los niños por la tarde, que hay un día que no, que sí, y que más que todo, esa estructura, ese fundamento que tiene la estructura, deja a ustedes tener como una libertad cuando se necesita, porque como esa estructura está bien hecha, es fácil volver a la estructura si salen de ella en cualquier momento, ¿cierto? Es cierto, Alma. Cada familia, como hablábamos ahorita, es diferente. Y cuando hablamos de educación en el hogar, sabemos que tenemos un abanico de familias, de posibilidades, de dificultades, y entonces todos no podríamos como caber dentro del mismo molde. Lo más importante es uno entender, como te decía, los fundamentos, entender los principios, y digamos que si yo no pude trabajar hoy en la mañana porque tuve que salir, ¿sí? Tuve una salida urgente o estaba enferma o podía pasar cualquier cosa, entonces yo elijo trabajar en la tarde, lo puedo hacer siempre y cuando ese no sea mi ritmo habitual. Yo tengo como una forma de entenderlo, de que la mejor forma de uno poder ser desestructurado es ser organizado, porque cuando uno tiene un orden y tiene una meta forjada y tiene un horario donde uno sabe que siempre va a llegar, ese horario mismo y esto le va a permitir la libertad de hacer cosas que tal vez no estaban planeadas, como sucede en las familias educadoras en el hogar, sin necesidad de perdernos esos super momentos que tenemos a veces, digamos una visita improvisada del abuelo, pues bueno, no le vamos a decir al abuelo, estamos en escuela en casa, no podemos atenderte, no, vamos a disfrutar del abuelo. El momento para la escuela en casa llegará porque mi abuelo me va a procurar mayores aprendizajes, amor, todas las cosas de la vida que son pasajeras y que no me las puedo perder. Entonces, es para mí y para nosotros fácil decir, bueno, esto vale realmente la pena, pero mañana retomamos, ya sabemos dónde vamos y aquí seguimos. En la educación clásica, igual que la educación de Charlotte Mason, las etapas del desarrollo del niño son muy amplias, ¿sí? Se ve el niño en un aprendizaje no por años, no por edades tan cortas, sino que es a largo plazo, donde el niño recoge todo ese conocimiento y eso da mucha libertad y mucha tranquilidad, porque no todo, y como en sí tenemos un horario, tenemos unos planes, unas metas, ¿sí? Pero en últimas estamos trabajando todo el tiempo estamos aprendiendo.
Así no tenemos una estructura o alguien, un tercero que nos diga, oye, no terminaste con esto, con esto, con esto, sino que yo continúo el año siguiente en lo que yo iba, ¿sí? Entonces no tenemos esa presión, porque de todas maneras es una educación hogareña y no se debe perder esa identidad, aunque haya familias que lo quieran hacer más estructurado o lo deban hacer así por su trabajo, por otras condiciones. Lo lindo de esta educación es que es aplicable para todos, incluso para personas que no son creyentes, personas que profesan otra fe, también son tan exitosos todo su trabajo y toda la filosofía que la puede aplicar cualquier persona dentro de su forma de creer y su forma de llevar la escuela. Ah, súper. Me encanta lo que dijiste ahí, que la estructura permite la flexibilidad. A veces tenemos en la mente que si vivimos una vida estructurada, nos vamos a encarcelar. Y ahí estás mostrando que esta filosofía o método permite tener un balance entre las dos cosas. Eso es muy bueno. Sí, Alma, porque es que es una identificación de la educación en casa, porque si no estaríamos regresando al colegio en casa, ¿sí? O sea, a traer la escuela a la casa. Y si perdemos esa libertad. Y pienso que, digamos, si tenemos madres, yo tengo en el grupo, conozco personas muy cercanas que son madres educadoras en el hogar, pero trabajan, tienen que trabajar, entonces ellas obligadamente tienen que estar, digamos que si la mamá trabaja en la tarde, los niños deben estudiar en la mañana, o sea, sí o sí, porque sus condiciones las llevan a eso, entonces ella puede aplicar, ¿cierto? Esto a su vida. Tengo familias con muchos niños y con mamás acabadas de tener bebés y con la responsabilidad de los niños más grandecitos y están en plena libertad después de que entienden los principios de la literatura, de la obediencia, de los hábitos, de la narración, pueden hacer su trabajo con ellos en momentos donde no está planeado. Yo siempre le digo a esas mamás, no se ponga horarios, esté tranquila y simplemente vaya aplicando en la medida que el tiempo se lo vaya permitiendo. Pero hay momentos en los que digamos que los niños son más grandecitos y ellos mismos van pidiendo una estructura y la necesitan y les encanta y funcionan súper bien con estructura. Entonces uno monta la estructura, pero nunca nos va a robar la libertad. Sí, tenemos esa mentalidad de que si nosotros nos estructuramos, sí, quedamos como encarcelados y no es cierto. O sea, la verdadera libertad no nos la da la organización. Más bien digamos que la cárcel es el desorden. Porque cuando digamos llega el abuelo y la mamá no ha hecho nada en la semana y no sabe para dónde va y no sabe qué tiene que hacer, se le dañó su actividad, entonces digamos que ella va a atender al abuelo, va a estar cansada, va a estar cargada, va a estar preocupada, ¿qué voy a hacer? Esta semana no he hecho nada, ¿por dónde retomo mañana? Entonces eso es más difícil que tener una organización flexible. Para terminar, me gustaría saber cómo se puede conseguir más información sobre este método. Si alguien dice, esto me suena, creo que esto funcionaría en mi familia, ¿qué pueden hacer para conseguir la información necesaria para llevar a cabo este método en su casa con sus hijos? En su mayoría, la información que tenemos nosotros como hispanohablantes no es tanta, es más bien poca comparado con lo que tenemos en inglés, ¿sí? Porque todos los volúmenes originales en su mayoría están en inglés, la mayoría de blogs son en inglés. Sin embargo, últimamente las mamás se han dedicado a escribir y a ayudarse y esto ha ayudado mucho a nosotros los que hablamos español. De todas maneras se encuentran, cuando uno busca Charlotte Mason en español van a encontrar varios blogs buenos, varios webs y muchas personas que hablan de ella. En el caso mío, yo puedo ofrecerles con mucho cariño, digamos, mi fanpage en Facebook y pronto mi página web para que puedan tener allí más información en español y poderlos guiar y aprender mucho más sobre la metodología. También en las redes sociales, también me encuentran en Instagram y creo que ahí podrían empezar a tener un conocimiento ya no tan como el que encuentran en internet, que es como tan vago, tan amplio, sino que ya podemos hablar como de puntos claros según la familia, según las necesidades de cada familia, si es conveniente, si no, y cuáles son las diferencias. Ay, perfecto. ¿Qué tipos de asesorías ofreces tú para ayudar a la gente que te van buscando para esa asesoría?
Nosotros tenemos un grupo, hay un grupo que yo apoyo, una comunidad aquí en Colombia de familias que en ese momento ya están definidas y son educadores Charlotte Mason. Ese grupo es para personas que ya están definidas, o sea, que dijeron, esto es lo mío, me gusta, voy a entrar. Entonces, ese grupo de apoyo, que lo tenemos por un grupo de momento en WhatsApp, ha sido una bendición para la comunidad, de verdad, porque nos hemos podido consolidar, aprender las unas de las otras, capacitarnos, eso ha sido muy positivo. Pero digamos que ahí ya las personas están definidas. Pero para definirse yo ofrezco unas asesorías, una asesoría de 7 semanas que incluiría desde qué es el homeschooling, cuáles son los modelos que existen en Colombia, la legalización, los diferentes métodos sobre los que pueden escoger, las diferencias, y ya hasta llegar a la educación clásica, y dentro de la educación clásica, que es Charlotte Mason. Eso incluiría todo ese paquete, dura así, más o menos 7 semanas, y allí ya la persona tendría como un panorama completo y podría tener herramientas para empezar a trabajar con la metodología, y de ahí para adelante pues ya podemos seguir un acompañamiento. Y tengo otra asesoría que es más sencilla, que es solamente para las personas de homeschool que no tienen idea de nada y que no saben también por dónde empezar. Entonces ahí trabajamos también cuáles son las oportunidades que tienen en Colombia y mirar según cada familia, según sus intereses, sus creencias, sus necesidades, cuál metodología le convendría más. O sea, qué le puede servir más o acoplarse más a sus intereses. Entonces tengo como esas dos de momento. Ah, perfecto. Si estás interesada en contactarse con Elsa, puedes conseguir el link para su Facebook y en algún momento su Instagram o su web sitio abajo en la descripción. Si te ha gustado esta información, si te está sirviendo y quieres conocer de más métodos y más temas de homeschool, por favor, te invito a suscribirte, dar un like y dejar un comentario abajo. ¡Feliz día!